estás hablando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás. Dios les bendiga, hermanos, esta hermosa tarde. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta donde llegue esta señal, donde esté usted conectado a través de las redes sociales. Queremos saludarle en el nombre del Señor, gozarnos juntamente con ustedes esta hermosa tarde. El Señor nos permite estar unidos para compartir su palabra. Este día vamos a recordar, como nos enseña su palabra, sobre la Santa Cena. Hoy reiteramos que tenemos dos invitados, su hermano Jonathan, su hermano Samuel Joel, que nos van a estar compartiendo también desde el punto de vista figurativo y el cumplimiento en Cristo, el pan, mi hermano Jonathan, y el vino, mi hermano Samuel, los mismos puntos, desde el punto figurativo y el cumplimiento en Cristo. Prepare su corazón, prepare su vida en ese tiempo difícil. El mejor consejo que podamos darle es que estemos juntos buscando la presencia de Dios, que estemos juntos escudriñando su palabra para que venga y fortalezca nuestra vida espiritual en medio de esta situación que vive el mundo, no nada más nuestro país o nosotros como familia, todo el mundo. Entonces, le agradecemos a Dios la oportunidad que nos da, benditas redes sociales que también sirven para esto y que pueda ser de bendición este tiempo. Quiero invitarle primeramente a que elevemos una oración. Síganos a través de las redes sociales, Facebook, nuestro canal de YouTube, Betel Santa Catarina. Si tiene alguna petición de oración, envíela ahí a los teléfonos que aparecen.
abajo vamos a estar recibiendo las peticiones. Hay un grupo de oración también, de intercesión. No hemos dejado de estar orando por esta situación. Primeramente, que el Señor haga su voluntad, que sabemos que nada está fuera de su voluntad y que nosotros como iglesia estemos esperanzados en eso, pero también orando activamente. Quiero invitarle ahí con su familia, ahí en la comodidad de su hogar, que estemos elevando una oración a nuestro Dios, una oración de gratitud primeramente, y pidiendo misericordia, rogando por misericordia por toda aquella gente que está enferma también, y que esta palabra que vamos a compartir juntamente con mis hermanos sea de grande bendición. Esa es nuestra petición esta tarde. Cierra sus ojos, como Dios le dé a entender, incline su rostro y oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la bendita oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Me uno en tu Espíritu Santo, Señor, con tu iglesia, hasta donde llegue esta señal o hasta donde estén mis hermanos conectados con nosotros a través de estas redes sociales. Que este tiempo sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo, Señor, en el cual tú vengas y ministres nuestras vidas. Quizás haya temor en algunas gentes, dudas en algunos otros, pero que a través de tu palabra, Señor, que es bendita, que es eterna, que es poderosa, tú vengas y ministres la vida, el alma del ser humano. Quizás haya personas que se conectan por primera vez y han oído de ti, que eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios de misericordia, un Dios de amor, que diste tu vida por salvar al pecador, Señor. Y que esta tarde tú le permitas también tener un encuentro contigo, como un día hiciste con nosotros. Toca su corazón, bendícele también, Señor, como lo has hecho con nosotros. Y que esta palabra que vamos a compartir sea de grande bendición, de edificación y de consolación para tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo y rogamos también por tu misericordia, por las naciones, por nuestro México también, por aquellos que están pasando esta situación difícil, quizás ya internados en los hospitales. Nos hemos unido en oración por los doctores, Señor, por las enfermeras, también por todo lo que conlleva a la salud. Que tú bendigas sus vidas, que les guardes, que guardes a tu pueblo en medio de estos tiempos. En medio de los tiempos, aviva tu obra, Señor, hasta donde quiera que llegue esta bendición. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Aleluya. Bendiga al Señor ahí donde está, juntamente con su familia. No se le olvide que el Señor, nuestro Dios, es digno de alabanza, es digno de alabarles, digno de ser agradecidos con nuestro Dios por todas aún por estas cosas. Y Yahvé nos permite estar juntos en la casa, en la comodidad del hogar, juntos en oración, escuchando el mensaje de la palabra, y a nosotros nos permite estar transmitiendo desde casa. Bendito sea el Señor. Es que le invito a que me acompañe, abra su Biblia, o si usted que nos acompaña esta tarde no tiene Biblia, quizá en el celular tenga alguna Biblia digital, acompáñeme al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Estuve escudriñando los pasajes paralelos o los evangelios sinópticos y me gustó el Evangelio de Lucas. Quiero compartirle esta tarde esta lectura para entrar a la introducción y así dejar lugar a nuestro hermano Jonathan, que va a ser el encargado de hablarnos sobre el pan. La Biblia habla que estos pasajes hablan que fue la última cena del Señor Jesús con sus discípulos, y hay varios elementos muy importantes, muy hermosos, muy edificativos que queremos compartirles. Personalmente estuvimos en el aposento alto, donde tradicionalmente se dice que se llevó esta cena. Es una gran bendición, es una gran emoción estar ahí recordando precisamente este momento, ahí en el aposento alto en la tierra de Jerusalén. Acompáñenme ahí por favor al
Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 7. Me gustaría que lo leyéramos hasta el 23, porque es todo lo que conlleva la institución de la Santa Cena, dice aquí el encabezado, pero vamos a ver la óptica sobre la última cena del Señor con sus discípulos. Yo lo leo, ustedes síganme con su vista o léalo en voz alta y en su hogar, con los suyos. Evangelio según San Lucas 22, del 7 al 23. Dios le bendiga a todo aquel que está conectado y que hizo una invitación también a que nos sigan a través de las redes sociales. Dios le bendiga grandemente. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre, y díganle al padre de familia de esa casa: de comer la paz, él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparen allí. Fueron pues y hallaron como les habían dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos empezaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hay varios temas importantes, amados hermanos, sobre estos pasajes. Inclusive Juan habla del servicio, sobre cuando Jesús se quita su toalla en una bandeja, lava una toalla y les lava los pies. Qué expresión más maravillosa de Dios al humillarse y lavar los pies de los discípulos. Les estaba enseñando el servicio. El servicio. Nos enseña también sobre la comunión, sobre la intimidad. Nos habla del presente, de ese momento, del futuro también, y del futuro glorioso, de una venida de Él, cuando dice que ese fruto no lo comería hasta que sea establecido el reino de Dios. Qué hermoso pasaje, hermano, tenemos esta tarde aquí, y hay muchos elementos, hay muchos temas que podríamos compartir, pero he invitado a mis hermanos para compartir únicamente dos: el pan que usted puede ver aquí y el vino. Hermanos que lo están viendo, el jugo de uva, aclaro, el jugo de uva traído de Israel, ya les compartí a la iglesia a través de vasitos que les trajimos también de regalo con mucho cariño. Y hoy queremos también, terminando este servicio, que compartamos la Santa Cena, que recordemos esa noche gloriosa también, en la cual el Señor va a ser entregado por causa suya y por causa mía. Dios le bendiga esta hermosa tarde. Prepara su corazón, prepara su mente, reflexione sobre estos elementos. Estaba escrito en la palabra, y sin más preámbulo quiero dejar el lugar a nuestro hermano Jonathan, que nos va a compartir sobre el pan. Señor le bendiga. Sí, bueno, Dios le bendiga, hermano. Nuevamente le voy a pedir así rapidito que vaya al libro del Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 31 al 63. Mientras usted lo busca, yo voy a leer
un versículo, 2 versículos de 1 Corintios que habla de lo mismo. Me tocó hablar del pan y su significado, la primera parte. Entonces, mientras usted busca, escúcheme también lo que voy a leer. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso se encuentra en 1 Corintios 11, versos 23 y 24. El Evangelio de Juan nos narra un poco más acerca del tema que vamos a ver, que es el pan y su significado. Entonces, encontramos dos hermosas controversias, hermano. Una controversia es algo aquello que se discute del pueblo judío con el Señor Jesús. Hay que hacer un poquito de historia para entenderla. Unos versos atrás del 31, el Señor y sus discípulos habían estado del otro lado del mar de Galilea, y allí el Señor había hecho un milagro. Había alimentado a 5,000, y toda esa gente había visto el milagro que Él había hecho, que a través de sus manos pan y pescado abundara para dar de comer a toda esa multitud. Ya era tarde, cruzaron los discípulos el mar y Él se quedó allá. Al otro día, esto sucede en Capernaum, al otro día lo buscan y el Señor los confronta ahí. ¿Por qué me buscan? Y esa respuesta, esa pregunta, hermano, es para todo el mundo. ¿Por qué me buscan? Él les dice: me buscan porque comieron pan. Así los confronta. Y Él nos confronta también a nosotros. A veces lo buscamos porque nos conviene. Pero el Señor los quiere bendecir más, pero a veces no nos damos cuenta. Y ahí empieza la primera controversia. El versículo 31, por favor, ahí está sacado un poquito de... No todo el versículo lo leo, nada más un pequeño párrafo que nos va a decir la verdad. El versículo 31 del capítulo 6 de Juan dice: contestándole los judíos, le dicen al Señor: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Eso confrontaba al Señor, diciéndole: hey, no nada más tú puedes dar pan como lo hiciste allí. Fíjense lo que estaban haciendo. Ese es mi entender. Diciéndole: no nada más tú puedes hacer eso. Pero fíjense la respuesta gloriosa que le da nuestro Señor a esta gente, hermano, que tenía que creer como tenemos que creer nosotros. La respuesta maravillosa, podría decir yo, asombrosa, que tumba toda ideología, toda religión, todo lo que el hombre pone para acercarse a Dios. Es una respuesta del Señor. Versículo 32. Fíjese cómo dice: no dio Moisés el pan del cielo. Es contundente. Es contundente. No dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Le da gloria a Dios? ¿Le da gloria a Dios? El Señor está derribando toda ideología, toda religiosidad en que el hombre pueda creer que a través de lo que hace podemos acercarnos a Dios. No es así. El Señor declara contundentemente en este verso: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Mi Padre sí se los da. Seguimos en el verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Amén. Y da vida a los hombres, al mundo, dice ahí. Podrían los judíos decir: bueno, el maná también le dio vida a los hombres de aquella generación. Pero el Señor va un poco más allá. El Señor va un poco más allá. Declara en el verso 35: yo soy el pan de vida. Gloria. Amén. Es una declaración, hermanos, que
que impacta en ese momento a los judíos. ¿Qué quiere decir este hombre con que Él es el pan de vida? Amén. Ellos estaban comparando el maná, si es cierto, descendía del cielo, pero era un alimento que saciaba el hambre física. Y los judíos decían, es que es lo mismo, tú hiciste lo mismo con los peces. Pero Jesús, aprovechando eso, le dice, hey, yo soy el pan de vida. Es algo diferente, muy diferente. Amén. El 49 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Amén. Ahí los judíos le vuelven a decir, pues es que todos mueren. No, Él está hablando de la muerte eterna. Amén. Acuérdense, hermano, que esos judíos que recibieron el maná como amor de Dios, con misericordia de Dios, todos quedaron en el desierto por rebeldes. Amén. Aquí el Señor está usando otro tipo de muerte. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Amén. Y allí ya los confronta. Anteriormente les había dicho, nuestros padres murieron en el desierto, sí. Pero Jesús dice, este pan, el que lo coma, no morirá. Amén. Y ya vamos entendiendo cuál es la palabra que el Señor nos está diciendo. No morirá eternamente. Le damos gloria al Señor. Amén. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahí está, hermano. Hasta ahí, hermanos, pienso yo que los judíos estaban confundidos. Estaban confrontados en su fe, en todo lo que ellos creían, se les estaba derrumbando. Pero este verso que sigue, dice, ahí mismo en el 51, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. El 52, verso 52. Los judíos contendían entre sí, diciendo, ellos ya estaban confundidos, estaban contradiciéndose. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pero con este verso que sigue, aún, hermanos, o se confunden más o les destruye toda la religión y la ideología que traían. Fíjense cómo dice el 52. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Lo único que entendemos, hermano, es que lo estaban viendo todo con los ojos naturales. Y así hoy muchos están viendo lo mismo. Muchos están viendo lo mismo. El pasaje del verso 42 testifica, ¿no es este Jesús, el hijo de José y María, a quien nosotros conocemos y vive con nosotros? ¿Por qué dice eso? Él estas palabras. Estas palabras, hermano, trascienden la eternidad. Y el mundo tiene que entender que al decir Jesús que es necesario comer su carne, es a través de la fe. Es a través de los ojos espirituales, de saber que el Señor viene a rescatarnos, a dar su vida, a rescate por nosotros. Por eso el pasaje que leíamos de Corintios dice que Él entregaba su cuerpo para ser partido. Entonces la verdad de esta figura es que el pan que Él da, que el pan que Él nos da, es su carne. Ese día Él lo entregaba, bueno, lo iba a entregar más adelante, para ser partido como propiciación. Ese es el pan que debemos de comer. Ese es el pan que nutre a la iglesia hoy en día. Ese es el pan que el mundo necesita.
pero que muchos están buscando lo natural, lo físico, como estos judíos que no entendían. Amén. Entonces esta segunda controversia, hermano, esta segunda controversia saca a los judíos de toda su religiosidad, cuando el Señor le dice, es necesario que coman mi carne. Déjenme leerles un versículo más. Jesús le dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, verso 53, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El tema se hace más largo, hermanos. Todavía tenemos mucho más, pero puede después hablarnos para continuar con esto. Aquí el asunto nada más era ver esas controversias de que Jesús es el pan de vida. Los judíos lo comparaban con un alimento natural, pero no. Jesús es el pan de vida a nuestra vida espiritual. Déjeme concluir esta parte con este versículo, acompáñenme. Verso 63. Juan 6, 63, dice la palabra del Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Dios le bendiga. Amén. Sí, continuamos con el tema, ahora sobre el vino, su simbolismo y el cumplimiento en Cristo. Hermano Samuel Reyes. Dios le bendiga, hermanos. Gusto saludarlos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el vino, lo que representa. Nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, y el escritor de los evangelios, Lucas, capítulo 22, que el vino, el fruto de la vid, representa la sangre de Cristo. Bien mencionaba nuestro hermano Jonathan, ahí en el Evangelio según San Juan. Quiero que me acompañen, capítulo 6, como mencionó. Versículo 4 nos introduce a algunos conceptos, el cual nos encierra en esto para poder entender estos conceptos. Dice el versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahorita vamos a ver qué es eso y qué representa cada uno de estos simbolismos en esta fiesta de los judíos. Pero acompáñame al versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Introduce ahí el escritor, el apóstol Juan, este concepto, esta cláusula. Si no coméis del pan y si no bebieras el vino que representa la sangre de Cristo, no tienes vida. Vamos a ver un poquito, ¿qué es esto de no tener vida? Acompáñenme ahí al escrito, al libro de los Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Esa es la palabra del Señor. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre tiene el poder, claro está, sangre justa, de expiar a las personas. Vamos a ver cómo Dios nos enseña sobre la expiación de Dios a la humanidad, cuando la humanidad estaba condenada a morir. Acompáñenme ahí a Génesis, capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán no conocía el concepto de morir. Él conocía la vida. Ya vimos aquí en Levítico que
la sangre representa la vida. Vemos cómo Dios le da instrucciones. Tienes que hacer esto. Puedes hacer todo esto, pero te estoy dando una restricción. Un vallado que tú no te tienes que salir para que no mueras. Lo vemos en el capítulo siguiente, lo que sucede con el hombre. Dice, la serpiente era astuta. Engañó al hombre, engañó a la mujer y desobedeció el hombre el mandamiento de Dios. Vemos en Romanos la paga o la consecuencia de desobedecer, la paga del pecado es la muerte. Dios le había dicho a Adán, no comas de este árbol porque ciertamente si tú me desobedeces vas a morir. Podemos escudriñar y leer este capítulo 3 de Génesis, cuando estos hombres, Adán y Eva, tratan de justificarse ante Dios, de vestirse porque conocieron, dice la palabra, que estaban desnudos, sintieron vergüenza. El pecado, la desobediencia a Dios avergüenza. Sale Dios a buscar al hombre y se esconde a causa de su pecado. Podemos ver, ¿dónde estás? Le contesta a Adán, a Dios, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Podemos ver esa conversación, cómo el pecado trae maldición sobre el ser humano, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente y sobre la tierra. Pareciese que no había esperanza. Mas sin embargo, si me acompaña usted al capítulo 3, versículo 21, ahí nos muestra Dios su amor por la humanidad, la forma de acercarse a Dios. Dice la palabra, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La primer muerte, el primer derramamiento de sangre, y ya vimos que la vida está en la sangre, la tuvo que hacer Dios para poder vestir una vez más al ser humano y que el ser humano se pudiera acercar a Dios. No había forma de que el ser humano se acercara a Dios solamente por medio de sangre. Tuvo que haber un sacrificio, y esto no es más que una figura profética en el Señor Jesucristo, en expiación para cubrirnos a todos nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, separados de Dios. Pero en su misericordia, Dios derramó sangre, sangre inocente, sangre justa, el justo por el injusto. Es la forma de acercarse a Dios, por medio de la sangre. Podemos ver el capítulo 4, los sacrificios que hacen los siguientes, la descendencia de Adán. Uno presenta una ofrenda que no agrada a Dios, pero el otro presenta la ofrenda, el holocausto, el sacrificio que Dios le agrada. La forma de acercarse a Dios lo vemos en el sacrificio de Abel, que era por medio de la fe. Saber que hay un sustituto, un sacrificio, un cordero inocente que pagará tu condena. La paga del pecado es la muerte. Y a eso, hermanos, el apóstol Juan nos introdujo a lo que es Pascua. El pueblo de Israel se le olvidó lo que Dios había hecho, la forma de acercarse a Dios. Si me acompaña usted al libro de Éxodo, capítulo 12, ahí mantengo también. Israel tenía alrededor de 430 años en la esclavitud en Egipto. Egipto, fíjese lo que significa Egipto. Egipto significa estar encerrado, vivir en miseria, vivir en angustia y en tribulación.
Israel 430 años viviendo en esta condición de tribulación, de angustia, y eso es lo que causa el pecado. Pero Dios, en su misericordia, se acordó del pacto que hizo con Abraham y dispuso a expiar sus pecados y sacarlos de la esclavitud, a celebrar, a enseñarles lo que significa Pascua. Pascua, hermanos, capítulo 12 de Éxodo, versículo 11. Acompáñenme ahí. La última frase del versículo número dice: es Pascua de Jehová. ¿Qué es la Pascua? Nos dice el versículo número 5, es separar. Este es el ritual, la fiesta, la celebración de esta fiesta. Es separar un animalito sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre, el método de Dios para acercarnos a Él. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Eso servirá como señal. ¿Qué es Pascua? Pascua es una palabra hebrea llamada Pesaj, que significa pasar por alto. Versículo número 12. Terminamos en el 11. Es Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré, dice Dios, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La señal, el pacto estaba en la sangre. Dios haría una diferencia entre su pueblo y los que no eran su pueblo, entre los que querían estar en pacto contra aquellos que no querían estar en pacto. ¿Y cuál era la señal? Por fe, poner la sangre del cordero en sus hogares, en sus corazones. Y dirán, dice el versículo 26, cuando te pregunten tus hijos, ¿qué es este rito? Dice el versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y nos libró a nosotros, hizo diferencia, como dice el capítulo 11 de Éxodo, versículo 7, para que sepáis que Jehová hace diferencia a los que están en pacto con Él, a los que en su corazón, a los que en su casa ponen la marca, la señal por fe del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y la muerte no tiene potestad sobre tu vida. Ahorita voy a continuar con la segunda parte. Quiero dejar el lugar a nuestro pastor, no sé si tienen algo que comentar. Sí, amén, hermanos. Espero que esté gozando. Estamos viendo los aspectos fundamentales para que nuestra fe sea cristocéntrica. Jesús nos invita en San Juan 5:39, escudriña la Escritura, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Entonces, estas figuras que estamos viendo se cumplieron en Cristo. Es algo maravilloso, es emocionante cuando descubrimos esto, llena de gozo nuestro corazón. En medio de la situación, nuestra fe sigue firme y latente en Cristo. Es que espero siga gozando. Vamos a continuar con la segunda parte, volviendo a Cristo con el hermano Jonathan. Nuevamente, hermano, Dios le bendiga. Vamos a continuar con el cumplimiento de lo que significa el pan en nuestra vida. Gloria a Dios. Hay una palabra que la Iglesia Católica usa mucho, parece que estamos en enseñanza, y es la palabra transubstanciación. Esta palabra
se hizo dogma en los dos concilios, en el concilio de Trento y en el concilio de Letrán. Quiere decir, en la religión católica como dogma, la conversión de toda sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Para que Cristo, encomillado, para que Cristo esté en nosotros. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Quiere decir que cuando yo tomo vino en la religión católica, ellos piensan y dicen que estoy tomando realmente la sangre de Cristo. Y cuando como pan, estoy comiendo también el cuerpo de Cristo. Aludiendo al pasaje que veíamos en Juan, que el que no come mi cuerpo y mi sangre no tiene vida eterna. A eso lo aluden y así lo enseñan. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Yo le decía en la otra disertación que es simbólico, es figurativo todo lo que el Señor nos enseñaba, que era espiritual lo que Él nos estaba enseñando. Y ahorita vamos a ver, ellos dicen que hacen esto para que Cristo esté en ellos. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. Lo vamos a leer rápido por el tiempo. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Amén. Ya dijimos que el católico, la doctrina de ellos es que la transubstanciación es comer literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, para que habite en nosotros. Pero vamos a discernir, hermanos, como dice la Escritura, discernamos también lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. El pasaje a que atañe esta tarde, el Señor mismo nos dice que recordemos, que hagamos memoria. Nos lo dice dos veces, el versículo 24 y el versículo 25. Háganlo para recordar. Nada más. ¿Recordar qué? ¿Qué es lo que vamos a recordar, amada iglesia? Recordar lo que anteriormente se leyó, que su cuerpo fue partido y entregado por nosotros. Amén. Y su sangre fue derramada también para que nos introdujera a un nuevo pacto. Usted podrá decir: pero nosotros somos la iglesia gentil o la iglesia de Cristo. Pero la palabra no puede ser quebrantada ni abolida. Él está hablando bien claro de un nuevo pacto. Un nuevo pacto en mi sangre, dice Él. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar cada vez que tomamos la Santa Cena. Son dos memoriales. Su cuerpo, que es partido por nosotros, por el pecado, y su sangre, que también es por el pecado, pero para introducirnos a un nuevo pacto. Amén. Así dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, el versículo 25, voy a brincar un poquito al versículo 25, vamos al versículo 26, también habla así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, es también un anunciamiento, hermano.
una proclamación. Es lo que hace estos pasajes. Cada vez que lo hacemos, hermano, estamos anunciando la muerte del Señor, diciendo que a través de su muerte tuvimos redención y anunciamos su venida. Es una proclamación de poder, es una proclamación de buenas nuevas para nosotros, es una proclamación de gloria para nosotros. El Señor viene por su pueblo, porque ya nos hizo pueblo. Esa es una de las bendiciones del cumplimiento de esta Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo. Anuncia el versículo 27 también un juicio para todo aquel que no lo toma dignamente. Amén. O sea, nos está advirtiendo el pasaje que no lo hagamos por hacerlo. Debemos de hacerlo con un corazón creyente, con un corazón sincero, con un corazón puro. Porque creemos que a través de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Y eso es comer su cuerpo y tomar el vino. Amén. Amén. Eso es, hermano. Porque usted tiene vida en sí mismo, dice el Señor, allí en Juan 6. Usted tiene vida en sí mismo porque Él habita en usted. Y ahorita lo vamos a ver. Ese es el beneficio de este sacrificio. El versículo 28 nos manda a examinarnos. Examínate. ¿Cómo estás delante de Él? Hermano, no nos está diciendo que nos va a sacar del pacto. Nos está diciendo, solo examínate. Para que cuando vengas, lo tomes con fe. Creyendo que es a través del cuerpo y la sangre de Cristo que nosotros tenemos salvación. No como los judíos que querían justificarse, que a ellos les habían dado el maná. Pero el Señor les dice, no, yo soy el pan de vida. Gloria. Amén. En el versículo 25, ya lo hemos leído, hablando del nuevo pacto, en Gálatas 3, 26 y 29, si me puede acompañar, ahí está adelantito, Gálatas 3, 26 y 29, es una de las bendiciones que nos da el participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dice la palabra del Señor, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La de Génesis, hermanos. Un pueblo, una nación, un pueblo santo. Eso somos nosotros, en Cristo. Cuando participamos de la Santa Cena con fe, nosotros, el Señor está cumpliendo esta palabra en nosotros. Y somos llamados su pueblo. Somos llamados sus hijos. Él en nosotros y nosotros en Él. Gloria. Gloria. Amén. En 1 Corintios 10, 6, en 1 Corintios 10, 6, 17, tenemos otro beneficio de comer el pan y tomar la copa. Vaya conmigo, acompáñenme. Y es comunión. Amén. Ahí estamos atrasito. 1 Corintios 10, 16, 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando de comunión, de coinonía, de intimidad, de relación personal, de amistad, de perdón, de amor, de familia. Esa es coinonía. Amén. Seguimos siendo uno solo el pan, Cristo,
nosotros, con ser muchos, somos, yo le pondría allí, un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso es lo que se nos permite hacer a través de esta coinonía, por medio, ahorita lo vamos a ver, del Espíritu Santo. Y esa es la manera en que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. No es a través de la transubstanciación, sino a través del Espíritu. Acompáñame a la última cita. Juan 14, 23. San Juan 14, 23. Acuérdense que es un estudio. Fíjense lo que dice la palabra. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense bien, está en plural. Vendremos a él y haremos morada con él. Esa es yo en Cristo, o Cristo en mí y yo en Cristo. La plenitud de la unidad. Amén. Eso es lo que tenemos como beneficio de participar de su cuerpo y de su sangre. Amén. Con esto terminamos, hermano, pero antes el apóstol Pablo nos deja este sacramento a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Nos deja este hermoso sacramento que tenemos libertad de participar en él. Ya tenemos libertad de participar en él. Pero mire lo que el Espíritu nos enseña esta tarde. La palabra sacramento, de latín sacramentum, tiene en su esencia el ser un préstamo. Un préstamo de dinero, hermano. Dice el significado etimológico, significa primero garantía de dinero que los litigantes en un pleito dejaban en depósito y que satisfacía como multa el que perdía el pleito. La sangre de Cristo y su cuerpo es la garantía de nosotros que habíamos perdido todo para que nosotros venzamos en el juicio. Esa es la enseñanza. Puede estar confiado en que la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo son garantía de nuestra salvación. Amén. Eso es lo que enseña lo que es el sacramento. Aparte, el sacramento también es un juramento unido a un sacratium y que lo obliga a quien lo emita. Quiere decir que es una obediencia a lo que le dieron. Es obedecer a lo que le dieron. Esta palabra la usaban los centuriones romanos para jurar lealtad al imperio. Entonces es lo mismo, hermano. Nosotros tenemos esta garantía de gracia en el cuerpo y la sangre de Cristo para salvación. Dios le bendiga. Aleluya. Nos gozamos, hermano, esta tarde con estas enseñanzas maravillosas que trae la palabra del Señor, y le invitamos a que siga escudriñando la Escritura. Vamos a continuar con la culminación de este tema del vino en su cumplimiento en Cristo. Amén, hermanos, como nos quedamos, Dios le enseñó al pueblo de Israel lo que era Pascua, pasar por alto. Dios los libró de una manera sobrenatural, de esclavitud, de servidumbre, de la casa de Egipto. Podemos escudriñar la Escritura de una manera sobrenatural también. Cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí. Acompáñenme ahí, Éxodo capítulo 19. Sucede en el monte Sinaí algo sorprendente para el pueblo que Dios escogió en su misericordia. Capítulo 19, versículo 4. Y sígame ahí desde su hogar, con su vista, o si gusta leer también. Dice Dios:
vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Versículo número 8. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que ha dicho Jehová haremos. Capítulo 20 de Éxodo nos narra cuando Dios le da a su pueblo sus instrucciones, sus mandamientos, sus ordenanzas. Estando ahí el pueblo, estaba Dios y el pueblo de Israel haciendo pacto, pero fíjense lo que sucede en el versículo 18 del capítulo número 20. Todo el pueblo observaba el estruendo. Imagínense, estando ahí en el monte Sinaí, la voz de Dios. Observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo de Israel estaba proféticamente pidiendo un mediador entre Dios y su pueblo. No podían ellos resistir a la presencia de Dios. Mejor ve tú, Moisés, con Dios, y tú tráenos el mensaje. Fíjense lo que dice el capítulo 24 de Éxodo. Después de que vimos que ya el pueblo solicitó a Moisés que fuera el mediador, proféticamente como una figura del Señor Jesús, capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7. Y tomó Moisés el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: todo el pueblo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El primer pacto. Les dice Dios: si ustedes obedecen, serán para mí especial tesoro, nación santa, reino de sacerdotes. Y el pueblo respondió: nosotros lo haremos. Y para sellar ese pacto, derramamiento de sangre. Pero la historia, la Biblia misma nos enseña que el pueblo de Israel hizo lo contrario. Anuló el pacto. Acompáñeme al libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 32. Dice ahí una frase, léalo y quédese en esta frase, donde le dice Dios a su pueblo, a su nación: ellos invalidaron mi pacto. Yo tenía en mi corazón cosas de bien para ustedes, gente, que fueran gente santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, como dice Pedro. Pero ustedes invalidaron mi pacto, no obedecieron. Si leemos la historia en los libros históricos, en los reyes, el libro de los reyes, podemos ver cómo el pueblo de Israel se fue tras los dioses. Podemos ver la historia del fracaso de Israel, cómo ellos no obedecieron la voz de Dios, invalidaron el pacto de Dios. Dios se desatendió de su pueblo. Eso lo podemos ver en el libro del profeta Oseas. Ahorita regresamos. A causa de la desobediencia de este pueblo, que se fue tras los dioses, tras los Baales, el cual Dios les había dicho: no te harás Dios diferente a mí, no
tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos invalidaron el pacto de Dios con su pueblo. No había esperanza. Acompáñame a Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 4. Dice Dios a su pueblo Israel: haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 6 dice: no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo 9 le dice Dios: vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, a causa de que invalidaron mi pacto. No había esperanza. Estaban condenados a estar destituidos, lejanos de Dios. Pero Dios, que rico en misericordia, y con su gran amor con que nos amó, tenía un plan. Desde Génesis 3:15, darse Él mismo como propiciación, como expiación, como pago de nuestra sentencia, para cambiar nuestro destino, que era estar separados, muertos. La palabra muerto o muerte es separación. Esa era nuestra condena. Pero fíjense la misericordia de Dios aquí mismo en Oseas. Versículo 10. Vosotros no sois mi pueblo. Un poquito antes: y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho una vez más: sois hijos del Dios viviente. Y Lucas, bueno, antes de llegar a Lucas, regresamos un poquito a Jeremías, capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Cuando no había esperanza, cuando el hombre por sus actos se había invalidado el pacto, la misericordia de Dios actúa cada día. Dice la palabra del Señor, Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ese pacto que tú invalidaste con tu desobediencia, yo haré uno nuevo y mejor. Versículo 33. ¿En qué consiste este nuevo pacto, que será sellado una vez más con sangre? Dice Dios que dará una vez más su ley, la pondrá en nuestra mente y en nuestro corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En el lugar donde fue dicho que no serías hijo de Dios, una vez más serás llamado hijo de Dios, por la misericordia de Dios. No había esperanza, mas sin embargo Dios tiene promesas para sus hijos, para aquellos que creen en su pacto. Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar. Era necesario sacrificar el cordero. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo de nosotros. En el cumplimiento de su tiempo, cuando parecía
que volveríamos una vez más a Egipto, a la esclavitud, a la tribulación, a la angustia por invalidar el pacto. Dios se ofrece en el cumplimiento del tiempo y porque era necesario sacrificar el Cordero de Dios. Juan 1:29, estando Jesús acercándose a Juan el Bautista en el río Enón, Clara, dice Juan acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La profecía escrita alrededor de 600 años se estaba cumpliendo ahí enfrente, delante de sus ojos. El Cordero de Dios, aquel que podía redimirnos una vez y para siempre, es el día del cielo, en el cumplimiento del tiempo, para darnos una esperanza viva. Libro de los Hebreos, epístola, capítulo 9, versículo 22, nos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que Cristo derramara su sangre para redimirnos de la maldición del pecado. Para redimirnos de la maldición a la cual nosotros mismos nos introdujimos por desobedecer el mandamiento. Era necesario que Él derramara su sangre. Cuando Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos y les estaba instruyendo sobre la Santa Cena, les estaba diciendo el significado de este líquido, el producto de la vid, que era su sangre, que era necesaria que fuese derramada en redención, en remisión de nuestros pecados y volvernos a introducir al pacto de Él. Hebreos capítulo 8, versículo 13, un poquito antes, capítulo 8, versículo 10. Haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo porque todos me conocerán. Ese es el nuevo pacto que vino a estipular el Señor Jesucristo. Era necesario la palabra del Señor. Al decir, versículo 13, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de los machos, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la sangre de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación, cuánto más la sangre de Cristo. Amén. Porque versículo 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga. Y me quiero detener un minutito. ¿Cómo se confirma el pacto, el testamento? Cuando la persona que va a heredar muere. Al morir Cristo y derramar su sangre, introducirnos a nosotros a su nuevo pacto,
nos hacemos, hermanos, dueños, si así lo podemos, o podemos poseer la heredad que Cristo ha comprado para nosotros. Cuando antes estábamos condenados a maldición, hoy estamos en bendición. Efesios capítulo 1, con esto ya quiero concluir, nos narra todos los beneficios que tenemos por creer en la fe, en el Hijo de Dios. El beneficio vicario, en la sustitución del justo por el injusto a favor de nosotros. Los beneficios que podemos tener al creer en su sacrificio es tener todas las bendiciones espirituales de Dios. Amén. Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos, nos hizo aceptos en el amado, tenemos redención por la sangre de Jesucristo, hizo sobreabundar todas las cosas para nosotros, tenemos herencia y puso su Espíritu Santo en nosotros, que es las arras, el compromiso de Dios con nosotros en nuestra salvación. Amén. Dios se compromete en este nuevo pacto con nosotros una vez más. ¿Cuál es nuestra parte? Creer. Amén. Pero creer para el judío no es decirlo, sino es vivirlo, practicarlo. Como dice Santiago, que no me quiero meter tanto, por tus obras muestra tu fe. Vive en este nuevo pacto y disfruta los beneficios, las promesas que Cristo compró para ti. Ahora disfruta, vive libremente, vive como su hijo, disfruta su herencia, practica su mandamiento, no por obligación como era antes, sino por amor, porque ahora su ley, sus mandamientos están escritos en tu mente y en tu corazón. Amén. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son amor. Te da la capacidad de amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Que seas bendecido en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Alabamos al Señor por todo esto que quizás usted ya lo había escuchado, y si no, lo haya atesorado en su mente, en su corazón. Bájelo en su corazón, recíbalo, crea por fe la obra de Cristo. No queremos meternos en fechas, y la tradición dice que esta noche fue la Santa Cena. Más tarde iba a ser capturado, iba a ser negado, iba a ser entregado por aquellos que estaban con él. Pero a los que creemos, nos da la promesa de una vida eterna. Amén. Por fe. Ese es el mejor pacto, basado en mejores promesas. Así es. Está todo hecho. Únicamente creer con fe, como dice la Escritura. Creamos por fe. Dios les bendiga esta preciosa noche. Vamos a continuar con la recordatorio, la celebración de la Santa Cena, emulando ese día, esa noche. Dice la Escritura que era cuando llegó la noche. Jesús estaba reunido con sus discípulos y les dejó esta hermosa enseñanza que tiene más elementos, como le decía al principio, pero hoy queremos nada más tomar estos dos muy importantes para nosotros. Quiero invitarle a que oremos. Si está preparado en su casa, si ya preparó el vino, si ya preparó el pan, hágalo mientras lo servimos. Ahorita vamos a orar juntos para consagrar estos elementos y darle gracias a nuestro Dios por la bendición que nos da, que nos permite de reconocer, de recibir este beneficio de la obra salvadora, de la obra expiatoria. La palabra expiación es cubrir
comprar también. Nos compró a precio de sangre. Amén. Y a través de esos elementos recordamos esa noche. Así es el mandamiento. Nos dice que lo hagamos como un recordatorio. Por cierto, el trigo y el vino, la uva, son 2 de los 8 frutos que el Señor le prometió a su tierra Israel y abundan en la tierra gloriosa que el Señor nos ha mostrado en toda la historia bíblica, donde nació nuestro Salvador, donde conforme a la Escritura entregó su vida también en rescate suyo y mío. Quiero invitarle a que oremos. Una de las peticiones que hacemos siempre es que nuestra vida esté santificada, esté consagrada al Señor. Debemos presentarnos santos, no que nos pongan en un nicho, no, que nuestra vida esté apartada para Dios, que procuremos siempre nuestra vida esté apartada de pecado, porque eso nos aleja de Dios, y estar en comunión con Él a través de su Espíritu Santo. Y si hubiéramos pecado, como dice la Escritura, abogado tenemos en Cristo. Pedir perdón, Señor, somos humanos, estamos en esta tierra, somos imperfectos, somos perfectibles, ¿sí? Fuimos redimidos, pero estamos en ese caminar en el mundo. Ayúdanos, perdónanos si hemos pecado, si hemos fallado esta semana, hoy día, y presentémonos esta hora de comunión con nuestro Señor a través de su Espíritu Santo en este momento solemne, pero también de bendición. Quiero invitarle a que oremos, dele gracias al Señor. Le decía hace un momento, unas horas más recordamos que iba a ser capturado conforme a la Escritura. Nada está fuera de ella. Para el día de mañana, según la tradición, ser inmolado, ser crucificado, ser sacrificado, el Cordero Pascual, por usted y por mí. Démosle gracias un momento. Ahorita nos vamos a la celebración. Oremos, ore con su familia. Enséñeles a ser agradecidos. Cuando te pregunten, viene mucho en la Escritura al pueblo judío, y cuando te pregunten tus hijos, ¿qué rito es este?, tú les dirás, esa noche pasó el ángel de Jehová por encima y vio la sangre del pacto, del primer pacto, y no hubo muerte. Es lo mismo. Cuando te pregunten tus hijos qué simboliza el vino, qué simboliza el pan, tú le dirás que es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo que fue entregado en un madero por ti y por mí. Adoramos al Señor. Padre, gracias. Infinitamente, Dios de amor, Dios de misericordia, gracias por la bendición de tu comunión a través del glorioso Espíritu Santo, que has derramado sobre cada uno de nosotros, que hemos creído, que hemos recibido a Cristo, a tu Hijo Jesucristo, a tu Hijo Jesús, Señor, en nuestros corazones. Soplaste con tu Espíritu Santo y nos diste vida para poder recibir por fe el sacrificio de Cristo, su cuerpo en el madero, su sangre derramada en propiciación por mis pecados. Pero, Señor, nos gozamos porque hay promesa de vida eterna a todo aquel que cree. Te bendecimos, te damos la gloria, Señor. Bien dice tu palabra, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pacto ya está hecho, el sacrificio ya está dado. Nos toca seguir creyendo. Si tú, amigo, que nos escuchas, amiga, no has recibido a Cristo en tu corazón, ábrele, invítale, que el Espíritu Santo te ministre esta tarde. Y tú que estás participando con nosotros, amada iglesia, démosle gracias, seamos agradecidos con Dios. No teníamos nada para cubrir
nuestra salvación. No podíamos pagarle nada, no podemos agregarle nada. Es por gracia, como dice la carta a los Efesios. Es por gracia, porque Dios nos vio en nuestra necesidad, nos vio perdidos, sin esperanza, y vino y nos redimió, nos dio esperanza, nos dio victoria, nos dio esperanza de vida nueva, de vida eterna en Cristo. Gracias Dios, gracias Cristo de la gloria. Bien dice Juan, y vi un cordero como inmolado en el trono. Ahí está, Señor, ahora señoreando, ahora conquistaste todo y lo ofreces a aquel que crea, a tu iglesia, de todas las edades, de todas las generaciones, de todo pueblo, lengua y nación. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor, gracias por tu iglesia, por cada ministerio, por cada liderazgo, Señor, que nos permite servirte de una o de otra manera. Seas tú bendito, seas tú glorificado. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu nombre maravilloso en esta hermosa noche. Gracias por la bendición, Señor. Aleluya. Quiero ahí con su familia que nos acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Ya nuestros hermanos que nos hicieron el favor, el honor de estar con nosotros, lo usaron también. La institución de la Cena del Señor, o de la Última Cena, estaban celebrando la Pascua. Hay un simbolismo que se cumplió en Cristo, entregar su vida, su cuerpo por nosotros, su sangre. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Ya tiene el pan, el vino, hemos orado por los alimentos. El Señor los bendiga, los consagramos. Y dice así la bendita palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Coma su pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome su copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Discernir la copa y el pan es tener una relación muy personal, muy íntima con nuestro Señor Jesucristo. Estos simbolismos nos invitan a hacerlo y recordar esa obra cruenta que nos narra aquí la Escritura. Han hecho muchas películas, pero estoy seguro que ninguna nos plasma la verdadera realidad. El profeta Isaías dice que fue quebrantado, deshecho, pagando el precio de mi pecado y tu pecado.
Por eso hoy alabamos su nombre, le bendecimos, le damos gracias a Dios por ese sacrificio único y perfecto del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que vino a morir, se hizo hombre y murió por ti y por mí, para perdón de nuestros pecados. A Dios sea la gloria, al Señor Jesucristo, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendecimos a Dios por su Espíritu Santo que nos hace bendecir. Dios le bendiga, hermano, esta noche. Le recordamos, mañana a las 3 de la tarde estaremos en el culto de crucifixión, y el domingo a las 7 de la mañana estaremos en el culto de resurrección. Nuestro deseo es que Dios le bendiga, y dejamos el lugar a mi hermano Jonathan para que ore y nos despida. Gracias. Ahí en su casa, hermano, con su esposa, su familia, sus hijos. Se nos ha dicho que no nos abracemos, pero es imposible no abrazarnos. Abrace a su familia. Dios está en medio de su pueblo. Él nos guardará de todo mal, dice la Escritura. Y oremos al Padre, agradeciéndole por todo lo que nos permite, aún en estas circunstancias, seguir recibiendo de Él. Y uno de ellos es este hermoso culto, esta hermosa bendición de recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Siga bendiciéndole, que el Señor le siga bendiciendo también, y oremos unos por otros. Amén. Padre, le bendecimos esta preciosa noche, que nos ha concedido el privilegio, el buen Dios, de servirle, de traer ante nuestros hermanos lo que primeramente nos dio a nosotros, que fue de bendición a nosotros, y espero que también a ellos sea de bendición, Señor. Que confirme la fe en cada corazón de los que oyeron, Señor, este hermoso mensaje. Pero que usted siga, Señor, creciendo en cada corazón, Señor. Y como testimonio, nuestras obras sean agradables delante de ti. Bendiga a los oyentes, a las familias, Señor, a mis hermanos en Cristo, a aquellos, Señor, que no han decidido en su corazón aceptarte también, Señor, porque yo sé que tú estás a la puerta y llamas. Y también quieres, Señor, que ellos se entreguen y se consagren a ti, buen Dios. Síganos guardando en estos tiempos difíciles y peligrosos, Señor. No sabemos qué nos depara esto, pero sabemos una cosa, que tú tienes todo el control en tus manos. Y como dice la Escritura, que de tu mano nadie nos puede arrebatar. Padre, que aún en estos tiempos tu palabra se siga predicando, se siga hablando, usando todos los medios, así como dice el Salmo 19, que un día emita palabra a otro día, y una noche a otra noche declare tu sabiduría por medio de tus siervos, tus hijos que predican tu palabra. Sigue bendiciendo a su pueblo. Sabemos que estás con nosotros, que en nuestro corazón haya paz, que haya aliento, que haya deseo de buscarte, pero también, Señor, de orar los unos por los otros, sabiendo que tú escuchas la oración del justo, que tú estarás con nosotros hasta clarear la mañana, dice la Escritura, y confiamos, Señor, que nos llevarás, Señor, al amanecer. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, buen Dios. Pero también, Señor, rogarte por aquellos que están enfermos, por aquellos que están tristes, por aquellos que están abatidos, por aquellos, Señor, que los han dejado sin trabajo, Padre. Muéstrales tu gloria. Allí, Señor, donde quiera que estén, envía, Señor, a tus cuervos, a tus aves, Señor, para que sean saciadas su bendición, Dios. Sean saciadas sus necesidades, Dios, sabiendo que tú eres generoso con nosotros, Padre, tu pueblo. Gracias, bendito Señor, te damos y te adoramos en este lugar, y bendecimos también esta casa, Padre, que sea abierto y preparado para anunciar tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones y un abrazo. Dios le bendiga, hermanos.